¿Cómo les va? Buen día. Este comienzo del curso que vamos a tener de la educación de los afectos dentro de la planificación áulica y el clima institucional. Me presento, mi nombre es Rubén Hipóliti, soy profesor del Instituto de Educación Superior 9009 de Tupungato. También soy el vicerrector del instituto. Y bueno, en medio de esta pandemia nos toca vivir. Vamos a hacer esta experiencia de poder formarnos, de seguir formándonos en este curso de extensión que se llama La educación de los afectos dentro de la planificación áulica y el clima institucional. Yo soy profesor de filosofía, después tuve la dicha y la suerte, gracias a una beca, de hacer la licenciatura y después el doctorado en filosofía. Y bueno, estoy casado, tengo un hijo que lo tuve de grande, así que tiene 7 años, estoy criando un niño chico y en medio de esta situación de pandemia, yo estoy en la casa cuidándolo también y ayudándolo a hacer las tareas, así que voy a comprender todas las situaciones familiares que ustedes tengan a lo largo de este curso. Para mí es un honor y un gusto poder recibirlos y darles la bienvenida en nombre del instituto y en nombre mío como docente, como profesor. También agradecerle a Adrián, que es el que ha hecho de nexo para que ustedes que están trabajando con la municipalidad y están abordando la hermosa tarea de educar puedan hacer este curso y podamos anexar algo que es un poco extraño siempre cuando hablamos de educación, que es la parte afectiva. Quizás los docentes de nivel inicial o los docentes de nivel primario lo tienen mucho más claro, especialmente en el nivel primario con el nuevo DCP, que yo he visto con mucho agrado porque esto lo venimos trabajando desde el año 2000 prácticamente, la necesidad de que la educación de los afectos no solamente sea un contenido transversal, sino que pueda ser incluido en las planificaciones que uno hace, porque no es lo mismo educar desde el temor. La escuela está ubicada en este paradigma, o desde la ira del docente, que educar verdaderamente desde el amor. Bueno, eso vamos a trabajar en este curso y para eso vamos a tener que entrar en la educación emocional nuestra propia, eh, para poder también saber cómo lo vamos a llevar al aula todo esto. Y les propongo hacer una primera tarea. Fíjense, cuando uno ve estos paisajes, qué es lo que despierta en el interior de cada uno, ¿no? Siempre el exterior, el clima exterior, nos va despertando a nosotros distintas sensaciones. No es lo mismo levantarse en un día de sol hermoso, pleno, que en un día lluvioso, gris, húmedo. Por eso miren la sensación, prueben ustedes la sensación que les provoca ver estos paisajes. Presten atención por un momento a ese sentimiento interno que ustedes viven. Desgraciadamente aquí no tenemos el ida y vuelta de poder compartirlo como tenemos en la presencialidad, pero les pido que ustedes hagan esta tarea, ¿no? De contemplar el paisaje que les aparece en la pantalla y tratar de ver qué es lo que les despierta a ustedes interiormente. Y noten la diferencia entre un paisaje y otro. Fíjense, aquí aparece la bruma, sigue habiendo un bosque, un lugar quizás hermoso, pero ya la bruma despierta otro tipo de sensaciones dentro nuestro. El desierto, otro lugar que nos despierta una sensación diferente a las anteriores que habíamos visto. Presten atención a eso, a toda la parte sensible que se va despertando en nuestro interior. El frío, que también aquí me imagino de ser muy diferente vivirlo aquí en esta casa, ¿no? A tener que vivirlo afuera, quedarse afuera. ¿Qué sensaciones despierta? Quizás estar al lado de la chimenea contemplando por la ventana el frío es algo muy agradable y de repente si estoy afuera o en medio de una tormenta de nieve, la sensación seguramente va a ser otra o muy diferente. Y bueno, esto
nos lleva a hacer una analogía. Todo esto, ¿por qué lo hacemos? Porque quiero trabajar una analogía con ustedes. Siempre al salir de la casa o al emprender el día o el día anterior, uno mira el informe meteorológico, más ahora con los teléfonos que tenemos ahí, cómo va a estar el clima el día de mañana para saber si voy a tener que salir abrigado, llevarme campera, de qué manera voy a enfrentar climatológicamente ese día. Y nos fijamos en todo, ¿no es cierto? Si va a haber sol, si va a estar nublado, si hay viento, qué sensación térmica, si va a haber tormenta, si va a haber viento sonda, todo eso lo percibimos, lo buscamos y lo palpamos, ¿no? Bueno, de la misma manera, uno podría hacer un informe del tiempo propio, eh, tomarnos un momento, sentarnos tranquilos, respirar y decir, bueno, ¿cómo estoy hoy? ¿Cómo es mi tiempo interior? ¿Está nublado? ¿Hay sol? A veces uno está triste, entonces llueve, llueve a mar y hasta a veces llueve eternamente, lloramos. Hay tormenta, está fresco, hay una temperatura suave. Bueno, esto lo vamos a trabajar después en la primera clase, pero quería tomarme estos 5 primeros minutos del curso para ver esto, qué sensaciones tenemos, cómo nos sentimos. Y ahora sí nos vamos a meter en el ámbito educativo con las emociones y con los afectos, porque el afecto en la educación ha estado, ha estado confinado al ámbito de la convivencia. Nosotros decretamos normas de convivencia y normalmente ahí ha estado planteado el afecto. Fíjense, el afecto familiar de una madre con sus hijos, estamos acostumbrados a ver estas imágenes. Pero miren la escuela, que no ha cambiado demasiado, desgraciadamente. O sea, ha cambiado sí en muchos aspectos, pero la disposición de las aulas o la disposición de los estudiantes, más pensando ahora, ¿no? Con el COVID, esto del distanciamiento físico que vamos a tener que tener, pero que no significa, yo digo, la distancia física no significa una distancia afectiva, pero el ámbito educativo, como todos los ámbitos que están relacionados con el conocimiento, se ha puesto solamente el énfasis en conocer y hemos reducido el ámbito afectivo, como decíamos, simplemente al ámbito convivencial, como si en el conocimiento no influyera el afecto. Esto lo hemos visto muchísimo. Y tiene que ver con un problema filosófico. No es que quiera destacar la filosofía en todo esto, en el proceso, pero sí tiene que ver con el ámbito filosófico y con toda una corriente racionalista que confinó la filosofía solamente al ámbito cerebral del conocimiento y no al ámbito cerebral del afecto. Cuando en el inicio de la filosofía no era así. Si ustedes estudian cómo se inicia la filosofía, una de las ciencias más antiguas de la humanidad, tenía que ver con la admiración. Es decir, el filósofo se admiraba de lo que sucedía alrededor y la admiración es algo más que intelectual afectivo. Me admira un fenómeno, reconozco mi ignorancia, que no sé, y ahí se despierta el ámbito del conocimiento. Y la escuela, hablamos, es verdad que en las secuencias didácticas hablamos de la motivación, de que tenemos que motivar al estudiante para poder despertar el conocimiento, pero esa motivación es como que la perdemos. Y nos pasa en la escuela, fíjense que en el nivel inicial es sumamente afectivo el aprendizaje, en el primer ciclo de la educación primaria, también el afecto influye mucho, el juego, y después se va perdiendo como si fuese un elemento que no es humano, cuando en otros ámbitos de la vida lo tenemos. Entonces, desde Descartes en adelante, la razón y el corazón han estado peleados. Ha habido una gran distinción, parecería que el ser humano es solo su pensamiento. Fíjense, Descartes define al ser humano como una sustancia pensante. Somos nuestro propio pensamiento y distingue poderosamente la sustancia pensante de la sustancia material o la sustancia extensa, como él lo llama, como si fuesen dos compartimentos absolutamente estancos. Entonces, la verdad que esta distinción en la vida real, en la vida diaria y en el mismo conocimiento no es tal.
porque nosotros palpamos situaciones que son verdaderamente hermosas, como por ejemplo un bebé cuando toma el pecho de la madre, ese ámbito afectivo que genera un conocimiento importantísimo entre la madre y el hijo que no tiene ninguna otra persona y que tiene que ver con eso, o a veces en el lecho de muerte, cuando no hay palabras y cuando parecería que no hay conocimiento, tomar la mano del enfermo genera un ida y vuelta de conocimiento interior profundo que es muy grande. Bueno, eh, este, este, esto de que los sentimientos nos acompañan, uno se pone a pensar, ¿por qué no nos acompañan en la educación? Para cada uno de nosotros, en nuestra experiencia interna, sabemos que los sentimientos no son manifestativos de una dualidad, como decía Descartes, sino que nosotros los vivimos y los palpamos en nuestra propia unidad. Es verdad que a veces nos quiebran o uno se siente desgajado, pero somos una única persona y desde esta unidad es que nosotros convivimos, actuamos, existimos. Y desde esta dualidad han pasado cosas, desde esta unidad han pasado cosas terribles, ¿no? Em, Fíjense estas imágenes de lo que fue, bueno, esto es la bomba atómica, ¿no es cierto? Eh, esto fue la Guerra Fría, estos ejércitos plantados así desde la ira, desde la bronca, poniéndose en contra de los demás, pero al mismo tiempo buscando una unidad terrible. Es decir, podemos llegar a esta escalada de conflictos y de enojos a niveles sociales, a niveles mundiales, como fue como fue la guerra. Entonces, fíjense que esta educación de los afectos es importante palparla y vivirla en la escuela en todo momento. Yo creo que tenemos que aprender afectivamente. Y para esto, como tenemos un gran analfabetismo emocional, porque no sabemos poner, no tenemos palabras para expresar lo que nos pasa adentro, y esto va a ser el objeto del curso que vamos a dar, vamos a saber distinguir bien nuestros afectos, porque no estamos hablando aquí, cuando hablamos de afectividad y hablamos del aula, no estamos hablando de ninguna manera, lo tenemos que entender como podría percibirse desde un abuso, es decir, cuál es el sentido del afecto o cuál es el sentido del amor o cuál es el sentido de lo que venimos conversando acá, pero verdaderamente tenemos que aprender desde una afectividad sana y desde una afectividad armónica, porque hay tres sentimientos básicos que nos atraviesan, que es el temor, la ira y el amor. Eh, Desde el temor y desde la ira hemos aprendido, porque hemos aprendido desde el enojo de nuestros profesores, desde el miedo a un examen, y seguimos desgraciadamente aprendiendo de esta manera. Pero desde la connaturalidad y desde el amor y desde la felicidad no lo hacemos tan fácilmente. Por eso la necesidad que tenemos de aprender esto, de aprenderlo en nosotros y después de poder aprenderlo a los demás. Y para colmo, vivimos en una época, y en esto voy a seguir a un pensador italiano muy importante que es Bátimo, que caracterizaba nuestra época con todos los rasgos afectivos que ustedes se pueden imaginar. Miren, el nihilismo, el economicismo, el hedonismo y el ritualismo, que hace que nuestra época sea una época donde no hay demasiadas convicciones, no hay convicciones, tampoco hay ideales que alcanzar, y entonces se transforma en una época que no tiene esperanza, una época sin esperanza. Por eso, si uno lo analiza, fíjense, la economía a ultranza, es decir, hoy el factor económico maneja todo, hasta nos está manejando esta situación de que sería genial poder estar aislado, pero al mismo tiempo necesitamos de la economía que se mueva y necesitamos de comer, pero todo se maneja a veces por este criterio de negocio, de utilidad, la economía en el producir y en el consumir, ¿no es cierto? ¿No? Tampoco una economía
digamos, más natural, sino una economía basada en las concepciones del capitalismo liberal, consumir y producir, sin todos los factores económicos que rondan a la economía, que la deberían hacer mucho más natural, como ha existido en toda la historia. Hoy la economía es un economicismo ultranza, y estamos tan esclavos del economicismo que la salida que le damos es el hedonismo, es decir, el placer. Nosotros pasamos de la esclavitud de la economía a la liberación del placer. Es así. Trabajamos de lunes a, supongamos, aquellos que no trabajan de lunes a lunes, porque a veces trabajamos de lunes a lunes, pero si no trabajamos fuertemente, y después parecería que nos tenemos que dar absolutamente el placer para poder sacarnos de encima esa presión que nos ha generado la economía. Esto del hedonismo no es nuevo, porque el hedoné y el placer y los dioses griegos eran re fiesteros en este sentido. El hedonismo es algo que ha estado presente siempre en la historia de la humanidad, pero no en este factor de que el hedonismo es como la válvula de escape digamos, al economicismo, ese ultranza, ese producir, 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 que estamos tan presionados, entonces, pum, saltamos con el hedonismo como una válvula de escape. Esto es propio de nuestra época. Y por el otro lado, fíjense, hay una tendencia espiritual, pero aún el ritualismo, que hablábamos de esto, que no tenemos convicciones. Hoy en día, prender una vela, por ejemplo, prender una vela o una oración o un saumerio o algo que armonice, esto se trabaja mucho, pero no tiene una religión determinada, es decir, no tiene una idea determinada. O si la tiene, convive con otras creencias similares o iguales, digamos, sin tener un punto de referencia sólido en la mayoría de las personas en este sentido, ¿no? Existe el ritualismo, pero existe como también una válvula de escape, digamos, al economicismo. Es decir, necesito armonizar por la presión social y económica que vivo permanentemente. Esto es lo que señala Bátimo y muchos pensadores modernos al hablar también de la posmodernidad. Entonces, pasamos de un irracionalismo terrible en lo económico a un irracionalismo terrible en lo placentero, y todo esto marcado por la vehemencia de la vida. Es decir, y de hecho perdemos la vida muchas veces por esta vehemencia. Bueno, esas son las características de la época. Podríamos entrar y conversar mucho más de cómo somos interiormente, pero miren, yo les he puesto aquí en esta diapositiva cómo estamos centrados en el conocimiento y no tanto en la afectividad. Pero sin embargo, en nuestra unidad humana convive todos estos círculos que yo les he hecho ahí. En naranja está todo lo relacionado al conocimiento, y en verde está todo lo relacionado al afecto, ¿no es cierto? Nosotros tendemos a conocer a través de los sentidos externos, la vista, el oído, el gusto, el olfato, el tacto. Retenemos, reproducimos y combinamos todo eso que hemos recibido por los sentidos externos a través de la imaginación. Captamos la utilidad y la nocividad de todo eso a través de una cosa muy parecida al instinto animal, que le vamos a llamar técnicamente en el ser humano la cogitativa, y la memoria, que es donde guardamos todas las experiencias del tiempo, las valoraciones que hemos hecho de esas experiencias. Todo eso lo guardamos en la memoria, y todo eso lo intelectualizamos o lo conceptualizamos a través de la inteligencia. Y ahí podemos hacer los juicios y los razonamientos y las argumentaciones que hacemos a través de la inteligencia. Esto ha estado centrado siempre en la escuela. Pero todo esto despierta en nosotros amores, deseos, gozos, tristezas, temores, deseos de escaparnos, la fuga, esperanzas, audacias, también odios, ira, desesperación. Todo esto convive en nuestro interior, y todo esto convive en nuestra escuela. Está en nuestra escuela presente, pero nosotros no lo tenemos presente muchas veces, ni en nosotros ni en nuestros estudiantes. Y esto es lo que vamos a tratar de hacer en este curso. Y la parte afectiva, humana, siempre nace en el amor, siempre nace en el amor, y de ahí se despierta todo lo que podríamos llamar los sentimientos positivos en cuanto está puesto en un objeto al que denominamos bien. Entonces el amor despierta el deseo, y llegaríamos al gozo, pero los obstáculos hacen
que se genere la esperanza y cuando tenemos que vencer un obstáculo muy grande, la audacia para poder llegar al gozo. Bueno, el odio, cuando percibimos algo como malo, se despiertan todos estos sentimientos, la fuga, la desesperación, el temor, la tristeza, la ira. Bueno, todo esto vamos a ir conociendo, lo vamos a ir conociendo en nosotros mismos y vamos a ver cómo lo podemos ir aplicando en la escuela y cómo lo podemos de alguna manera también planificar. Bueno, este es la presentación del curso, de lo que vamos a tratar de hacer. Les doy la bienvenida a todos, espero poder acompañarlos de este modo virtual en medio de un cúmulo de cosas que nos están sucediendo y espero estar a la altura de las circunstancias y de las expectativas de ustedes. Bueno, les mando un abrazo a la distancia, un abrazo virtual y esperemos que podamos vernos pronto. Un saludo grande para todos.